Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos de la hora de la verdad, hay que insistir a ustedes en lo que conversábamos al oído con el doctor Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. La realidad cafetera se desconoce por completo. Cuando se habla de los cafeteros se piensa en unos latifundistas de muchísimas hectáreas de café que tienen una producción muy alta y que están disfrutando de los precios actuales del café. El café tiene una realidad distinta. La inmensa mayoría de la producción cafetera de Colombia se hace en minifundio de 2 o 3 hectáreas e inclusive hacia abajo. Esa gente, ¿cómo puede ser incorporada al campo de la tributación con facturas electrónicas? Una gente que además se envejeció, no se ha visto de mar. Esa es una realidad que la gente no comprende, que se fueron del campo cafetero los jóvenes porque no tenían cómo vivir allá. Cuando llegaron a una edad en la que se sintieron capaces de volar, volaron y dejaron a sus padres, pobres viejos, viviendo con una subsistencia harto pesada, la subsistencia que les deja el café. El minifundio y el envejecimiento. Esas son realidades que no llegan al Congreso de Mar, no llegan al Congreso. Y entonces el Congreso legisla sin saber para quién legisla. Y por eso están golpeando la producción cafetera, le están haciendo exigencias, le están quitando algunos beneficios que tenía y que le permitían sobrevivir al cafetero de las 3 hectáreas y de las 4 hectáreas y de las 2 hectáreas. Se la están quitando porque hay que contribuir al recaudo nacional para que Gustavo Petro pueda hacer populismo en las ciudades, a cuenta de unos cafeteros que se mueren de viejos y de pobres. Esa es la realidad cafetera. Lo que uno ve, doctor Fernando, en el Congreso de la República es que hay mucho científico del escritorio, no por ello muy estudiados los temas reales, y entonces los sectores reales de la economía y los sectores sociales se ven evidentemente excluidos por cuenta de ideas que solamente se le ocurren al que nunca ha ido a un campo, al que nunca ha ido a una finca, el que no sabe qué es un pasto, el que no sabe qué es un cultivo, no sabe qué es un hato ganadero. Y por eso las ocurrencias de toda clase que usted puede ver. Cuando usted analiza, por ejemplo, el código animal que pretende impulsar la extrema izquierda en Colombia para darle derechos a los animales, encuentra que van a ser inviable la producción de carne, que van a ser inviable la ganadería, que van a ser inviable el cría y engorde de los pollos. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que a estos animalitos no se les puede hacer tal o cual cosa que además es necesaria para poder promover la producción. Entonces se vuelven un problema, doctor Fernando, porque son personas que no tienen ni idea del terreno y asimismo aprueban normas que terminan en perjuicio de los mismos ciudadanos, con un agravante. Estos sectores de la extrema izquierda creen que esto es a punta de normas y se sienten orgullosos de decir todos los días aprobamos 5, 10, 15, 20 y al final del semestre hay muchos que dicen presenté 100 proyectos de ley, pero a ver, o sea, ¿cree usted que acaso por presentar muchos proyectos de ley es excelente legislador? Pues por el contrario, muchas veces son una barbaridad. Lo que hablamos los filósofos del poder fáctico de lo normativo. ¿En qué medida las normas son capaces de cambiar la realidad? Pues no son capaces de cambiarla. Y estamos cometiendo una barbaridad con los productores de café, que no se sabe quiénes son, ni cuántos son, ni dónde están, porque no se obedece a esa realidad dramática, lo que es un cafetero de Aguadas, o un cafetero del Arenillo en las vecindades de Manizales, o un cafetero del Huacaica, o un cafetero de La Cabaña. Pero por Dios, entendámoslo. El café es una realidad que tiene que ser conocida y comprendida. Y el hombre que defendía el café, el senador de Risaralda, lo derrotamos en las elecciones, ¿no?
De manera que Lamentable, lamentable, doctor Fernando, porque vuelvo y le insisto, aquí el tema está en que los que legislan no conocen para quién legislan y pareciera no importarles además. no saben para quién legislan ni se lo quieren imaginar y entonces dicen, no, pues que presenten factura electrónica y con eso pagan impuestos y con eso contribuyen al equilibrio de las cuentas nacionales. ¿A quién le están diciendo, a quién le están haciendo esa propuesta? ¿Qué es lo que puede pasar? Las zonas cafeteras han tenido momentos de tranquilidad, momentos de calma, momentos de paz, porque los precios del café, hay que decirlo, han estado buenos. Buenos en la medida en que permiten una vida más o menos digna del productor cafetero, que en su inmensa mayoría es un minifundista ya viejo, que son factores que se desconocen. ¿Por qué viejo? Porque los jóvenes se fueron del campo cafetero. ¿Por qué minifundio? Porque las tierras cafeteras se fueron fraccionando con el correr de los años y se fraccionaron hasta niveles insufribles. El último censo cafetero que publicó la Federación venía del año 81 y ya en el año 81 el problema del minifundio era un problema muy grave. En el año 81, hace 40 años, imagínese usted el fraccionamiento de las tierras que se ha producido en este tiempo y el perfil del contribuyente cafetero, que es un hombre envejecido y empobrecido. Bueno, entonces ahora está comiendo completo y le caen encima con la reforma tributaria. Desconocimiento absoluto, no es mala fe, no es mala fe, es que simplemente no conocen esa realidad, no saben lo que es la economía del señor Amariles y del señor Bedoya y del señor Tangarife, no tienen ni idea, ni idea. Ni les importa probablemente que Amariles, Tangarife y todos los cafeteros saquen factura electrónica para demostrar cuánto café están vendiendo y cuáles fueron sus costos de producción. Hágame el favor. Es ridículo. Uno conoce, doctor Fernando, familias cafeteras muy pequeñita su producción. Cuando hablo de pequeñita es un par de hectáreas o una hectárea inclusive, mucho menos inclusive he visto cafetales de gente que ahí recoge el sustento de ese poquito de café porque de pronto no tienen más tierra, porque no se dedican del todo al negocio, pero además uno los ve en unas fincas que están muy alejadas de los cascos urbanos, donde no hay señal de internet, no hay señal de celular, donde mucho menos hay energía, y entonces ponerlos a lidiar con una factura electrónica, por favor, es un insulto a las personas que tienen tantas dificultades como para ponerles otra más. Ya suficiente con tratar de conseguir los abonos, con tratar de conseguir las plántulas, con tratar de conseguir quién socole el cultivo. Ya es difícil es, y con los nutrientes y fertilizantes ya es difícil. Entonces ahora también con factura electrónica, ¿se imagina usted? Definitivamente Y maneje pues, quieren acabarlo todo. maneje la renovación de los cafetales. Haga la soca y ¿de qué va a vivir? En el año siguiente no se produce una pepa de café. Y entonces en el año subsiguiente se producen unas pocas y 2 años después el café está en producción. Y mientras tanto, ¿de qué vive la gente? Bueno, es una realidad cafetera que se desconoce. Y nuestro gran senador cafetero de Risaralda se ha ido y tenemos unos representantes o con muy poca voz o con muy poca voluntad de hacerse oír y que van a permitir una reforma tributaria que vuelva pedazos a esos humildes minifundistas ancianos que son los dueños de los campos de café en Colombia. Bueno, Demar, ¿qué le pasa con la ministra de Minas que tiene actitud soberbia ante quién? Ay, Dios mío. Ayer la protagonista del día fue la ministra de Minas, la señora Irene Vélez. Y ya vamos a escuchar por qué. Ay, la ministra, doctor Fernando, que yo no sé qué le pasa, estaba estresada, estaba malhumorada, pero además por culpa de ella misma, supongo yo, porque solamente a ella se le pudo ocurrir decir tantas cosas. Escuchemos la primera intervención de la ministra hablando precisamente en el Congreso Minero,
de su postura o su posición respecto al sector en Colombia. Escuchemos su primera afirmación. Necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Ay, ministra. La ministra tratando de explicar, doctor Fernando, la teoría del decrecimiento, y entonces yo creo que esta es la noticia mundial. Es la primera vez que escucho a un ministro de gobierno en el mundo pedirle a los países desarrollados que paren el desarrollo y que empiecen a subdesarrollarse, que empiecen a decrecer, porque eso ayudaría al medio ambiente. Bueno, y aparte de eso, el regaño que yo creo que estaba enredada con su teoría. Y entonces inventó que había un sector de la fila derecha, segunda, que estaba haciendo bulla y no le dejaba concentrarse. Entonces, primera salida en falso de la ministra, gravísimo, porque es una reunión del sector minero, la más importante de Colombia, en Cartagena, y la ministra sale con esto, que todo el mundo quedó como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Ahora, termina el evento, doctor Fernando, y ahora viene ella a una rueda de prensa. Escuchemos qué pasó en esa rueda de prensa. Son como 50 preguntas en una. Entonces, yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar. Tengo Entonces, como no había un periodista le pregunta a ella sobre su teoría del decrecimiento, otra periodista pregunta algo muy parecido, la ministra no sabe cuál de los dos responder, es lo que ella dice, se molesta y dice, bueno, pues ya que no se organizan, hasta aquí llegó la rueda de prensa, muchas gracias, hasta luego. Y se retira en una actitud muy grosera, que nadie se explicaba cómo podía tratar así, o más bien maltratar a los medios de comunicación, que doctor Fernando, usted que fue ministro lo sabe, ¿acaso los periodistas se ponen de acuerdo? No, muchas veces los periodistas quieren preguntar y cuando no hay un jefe de prensa que organice la ronda de preguntas, este tipo de cosas pueden ocurrir, lo que significa que no hay quien en el pacto histórico, en el gobierno, les hubiera organizado la rueda de prensa. Y se fue muy molesta y los periodistas quedaron más molestos todavía. Después, en otro momento de la tarde de ayer, ella aterriza y entonces trata de dar explicaciones de qué es lo que ha pasado en Cartagena. Escuchemos. Bueno, lo primero que quisiera comenzar diciendo es excusándome con sus compañeros y compañeras periodistas del Caribe colombiano. Estaba yo en un congreso en Cartagena y en medio de que la rueda de prensa fue un poco desordenada y los periodistas hablaron todos a la vez, yo tenía también un compromiso con la Embajada de Suecia y después tenía que volar a Cali y salí apresuradamente, pero pues me disculpo con los medios, realmente pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo pues en este camino. Ahora, respecto al decrecimiento, mira que el decrecimiento es un concepto que habla, y lo explicaba un poco aquí, habla más de las relaciones entre los lugares que son intensivos en consumo y los lugares que son intensivos en extracción de los bienes y servicios que proveen ese consumo. Es decir, en Colombia no tenemos hacia dónde decrecer, por el contrario, lo que tenemos que hacer es cerrar las brechas, ¿no es cierto?, las brechas sociales y las brechas económicas. No aclare tanto que oscurece, diríamos, doctor Fernando, porque trató de explicar la teoría del decrecimiento, invitar a los países ricos que se vuelvan menos ricos, que dejen de crecer económicamente, ¿no? Va a tocar decirle al vecino, doctor Londoño, si tiene una casa mejor que la mía, pues que se consiga una más bajita que la mía para que quedemos iguales. No, que si tiene una de 3 pisos, tumbe 2 y con eso... Y la baje de 1. Claro, con eso quedamos todos decrecidos. Pero voy más allá, doctor Fernando, Sofi, respecto de lo que pasó ayer. En medio de la polémica, salió el presidente Petro a respaldar a su ministra. Y escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Cuando entré a estudiar mi especialización de desarrollo y medio ambiente en la Universidad de Lovaina, lo primero que me enseñaron fue la teoría del decrecimiento
y aquí excúseme, voy a tratar de leerlo, de Serge Latouche. Entonces, presenta un texto sobre la teoría del decrecimiento. Dos cosas. Entré a la Universidad de Lovaina a ver si enseñaban o dictaban especializaciones y me llevo la sorpresa de que no, solamente hay maestrías, no hay especializaciones. Muy raro, debe ser que cambió la universidad. Pero la otra cosa que me pareció más rara todavía, doctor Fernando, es que buscando al profesor Latouche o Latouche, encuentro que dio unas declaraciones a un medio digital donde le preguntaron por su teoría del decrecimiento. Y él respondió lo siguiente: no, yo no utilicé el término decrecimiento hasta el 2002, cuando organizamos el gran coloquio Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo. Entonces aquí pasó dos cosas. O el presidente Petro olvidó las fechas o logró viajar en el tiempo el profesor para enseñarle la teoría del decrecimiento en 1995, que fue cuando estudió el doctor Petro en Lovaina. Entonces no se explica uno cómo pudo haber visto la teoría del decrecimiento en el 95 cuando el profesor Serge la utilizó solamente a partir del 2002. Bueno, no sé. Bueno, son temas menores, pero la teoría del decrecimiento, ¿cómo le parece? Pues decrecer económicamente los ricos para que los pobres estén mejor. Lo que mantiene a los pobres es que haya ricos que le compren sus productos, que haya ricos que se interesen por ellos, pero en fin, esa es otra discusión. La teoría del decrecimiento económico era lo que faltaba. Entonces Petro sale a defender a la ministra. ¿Y qué le pasó a Francia Márquez en un evento sobre negritudes? Bien, pues ayer también hubo momento tensionante, esta vez en la Casa de Nariño, en el Salón de Gobelinos, donde la vicepresidente conmemoraba es una celebración sobre las negritudes en Colombia, y hubo una invitada muy especial, una invitada que a mí me sorprendió la presencia de la invitada. Se trata de Rosa Emilia Solís, líder negra, que fue invitada a la Casa de Nariño para hablar sobre comunidades negras en Colombia. Y en el evento estaba pues doña Francia Márquez, estaba el ministro de Interior Alfonso Prada, y doña Rosa Emilia Solís dijo varias cosas, Sofi, que yo no entendí. ¿Ella es o no es? Y no lo sé, porque ella dijo que ella era tía de la vicepresidenta. Sí, es familiar de ella, sí, es la tía. Pues vea la forma en cómo habla, escuchen la forma en cómo habla Rosa Emilia Solís, la familiar tía de la vicepresidenta de la República. Escuchemos. De unidad, nunca he estado de acuerdo con la unidad, no voy a estar de acuerdo con la unidad. ¿Quiénes se quedan con la unidad? En la unidad solo reina el que tiene la plata y el que escribe. Campesino, ¿qué va a estar en unidad? No le acepto a nadie, no estoy en eso y no me voy a unir con nadie. Doctora, escúcheme, yo tengo 70 años. Por eso, como el doctor Petro nos dijo, y mi sobrina, en campaña, y juraron cumplir con la Constitución y la ley, yo solo quiero que nos cumplan con eso que juraron, que se cumpla la ley. Doña Rosa Emilia Solís dijo no tiene ningún deber y ninguna responsabilidad de estar en este evento hipócrita. Dijo, cuando se identifica como tía de la vicepresidenta Francia Márquez, que ella tiene 70 años, le pidió respeto a la señora que hacía de maestra de ceremonias, de protocolo, para que la dejaran hablar, porque la intentaron interrumpir mientras decía estas cosas para que no siguiera hablando, y ella dijo, por favor, no me piden que venga aquí con hipocresías. Yo soy maestra jubilada, historiadora jubilada, por eso me paro aquí, pero me parece que el evento es un evento hipócrita. Pero además no entendía para qué y por qué la habían invitado al Palacio Presidencial. Para mucha gente, yo soy el demonio, soy la polilla, me vienen a mí a hablar aquí de unidad, nunca voy a estar de acuerdo con la unidad. ¿Quiénes se quedan con la unidad? En la unidad solo reina el que tiene la plata, el que escribe. ¿Quién hará la unidad? No le acepto a nadie, no estoy en eso, no me voy a unir con nadie. Un discurso absolutamente opuesto
al discurso de los nadies y las nadies que ha dado la señora vicepresidente Francia Márquez. Momento incómodo para la vicepresidente. Bueno, disparidad de criterios tampoco hay que asustarse por esas cosas. A veces la gente no está de acuerdo y hacen invitaciones a una persona que se supone va a estar de otra manera, de otro tono, porque es la tía de la vicepresidente. En todo caso, pues parienta muy cercana. En fin. Y la tesis de la unidad, no sé cuál sea la tesis de la unidad y de qué están hablando ahora. En todo caso, pues a Francia Márquez no le fue bien en ese evento sobre negritudes. Y terminemos diciendo que Colombia será el único país en el mundo que marcha por más impuestos. Los países en el mundo suelen marchar para que le quiten los impuestos, pero Colombia está pidiendo más impuestos, según lo que dice el gobierno de Petro y según lo que dice su ministro del Interior. Hay que marchar en favor de los mayores impuestos, con la idea de que son impuestos para los más ricos. Nunca eso sucede. Hay un fenómeno que se llama el de la traslación del impuesto. El que puede traslada el impuesto, traslada la carga al que viene atrás. Y el resultado es que terminan pagando los más pobres, pues como siempre ocurre. Bueno, además tenemos un invitado muy especial, el doctor Alberto Schlesinger, quien nos va a hablar de una propuesta del gobierno de Colombia de traer a la comunidad andina a Chile, que ya estuvo en la comunidad andina, a Venezuela, que ya estuvo en la comunidad andina, y a Argentina, que uno no sabe qué tenga que hacer con la comunidad andina. En un minuto Alberto Schlesinger estará con nosotros y les hablamos, queridos amigos, al oído.